Para esta semana vamos a trabajar con la unidad 4, que es consulta ambulatoria, y el tema 1, que son generalidades. Recuerden que para esta unidad ustedes tienen una guía que se la voy a enviar junto con este material, que deben de leer detenidamente porque hay bastante material que es importante que ustedes lo conozcan. Comencemos diciendo que para las consultas ambulatorias hay sinónimos, como tenemos en esta primera lámina que dice los sinónimos se conocen como consultas externas, otro consultas ambulatorias como tal o servicios ambulatorios. Es importante que ustedes sepan que a estas consultas ambulatorias casi siempre el paciente va la primera vez y a veces es el único contacto que tiene con la institución. Y ese primer contacto muchas veces es con un personal de nuestro departamento técnico en estadística de salud. Toda la consulta ambulatoria es parte esencial de todo hospital, pero a veces y la mayoría de veces no recibe o no se le ha dado la importancia que ella merece. ¿Por qué? Porque muchas veces se le quitan recursos a las consultas para a la sala de hospitalización. Dice que el paciente va a la consulta en la fase temprana de la enfermedad. Es allí cuando debe tener una buena atención, un buen tratamiento para evitar entonces que la enfermedad prospere y entonces tenga que ser hospitalizado más adelante. Por otra parte, recuerde siempre que la consulta externa aporta el 70% de las actividades que oferta la institución. Y además que la consulta externa bien organizada reduce las necesidades de hospitalización, como lo dije anteriormente, por ende evita gastos económicos a la institución y al mismo paciente. ¿Dónde ocurre la atención ambulatoria? En consultas médicas de los ambulatorios tipo 1, tipo 2 y tipo 3, en consultas de emergencia, en las consultas médicas a nivel de las instituciones escolares, en consultas externas, general o especialidades de las instituciones hospitalarias, en las consultas médicas de barrio adentro 1 y en servicios médicos de algunas instituciones que le brindan atención a sus empleados y obreros. Los servicios eje de todo hospital deben de ser los servicios de emergencia y consulta externa. ¿Qué quiere decir? Que todos los demás servicios deben girar en atención a los servicios de emergencia y de consulta externa. Porque si están bien dotados de servicios de laboratorio, rayos X, imagenología y otros servicios necesarios para atender al paciente, pues lo más probable es que se dé un diagnóstico acertado y que pueda tener un buen tratamiento y por supuesto adquirir la mejoría a nivel de la consulta. ¿Cómo se define la atención ambulatoria? Dice que la atención ambulatoria comprende un conjunto de medidas y recursos destinados a desarrollar acciones inherentes a la promoción, defensa y restitución de la salud, dirigido al paciente capaz de movilizarse por sí mismo o de ser atendido en su domicilio sin el recurso de la cama hospitalaria. En general, esto lo que quiere decir es que la atención ambulatoria es toda atención que se da fuera de la cama hospitalaria. Eso es en general lo que quiere decir que es atención ambulatoria. Ahora, ¿qué tipo de atención se da a nivel desde el punto de vista ambulatorio? Medicina general como tal, medicina especializada, atención primaria en salud, medicina de familia o atención integral. Estos son los tipos de atención médica que se dan a nivel de las consultas ambulatorias. Vamos a desglosar un poquito lo que es los tipos de atención médica. Decíamos que la primera es la medicina general. Medicina general es aquella atención médica realizada por un médico general. Médico general es aquel médico que está recién graduado, que no ha hecho ninguna especialidad. Y dice que es la puerta de entrada a los diferentes niveles del sistema de salud. ¿Por qué? Porque si va para una consulta, lo van a atender en medicina general por primera vez. De allí lo van a derivar a alguna especialidad si es necesario. Tenemos después la atención médica especializada, como su nombre lo dice,
es la atención realizada por médicos especialistas, por un cirujano, por un traumatólogo, por un neumonólogo, etc. Y además se hace uso de tecnología avanzada y tiene tratamientos médicos y quirúrgicos. Luego tenemos la atención primaria, que funcionó la atención primaria a nivel de consulta ambulatoria hasta el año 1999. Su objetivo era la orientación por problemas de salud de la comunidad y que estaban atendidos por médicos especialistas en medicina de familia. Y allí, una de las características de este programa de atención primaria es que se atendía por niveles de atención. El nivel primario de atención en salud comprendía autocuidados de la persona, es decir, esas medicinas que se daban en algunos ambulatorios rurales muy lejanos que eran atendidos por enfermeras. Y allí solamente atendían las personas que presentaban, por ejemplo, una gripe, le tenía que hacer una atención de control de tensión que lo atendía una enfermera. Luego tenemos el nivel secundario, cuando ya necesitaba esos pacientes que iban a la atención primaria pasaban a otro nivel porque necesitaban y ya iban a ser vistos por un especialista, dependiendo de el diagnóstico que tuviera. Y por supuesto hay otro nivel superior al nivel primario y secundario, que es el nivel terciario, donde la medicina es súper especialidad. Ese nivel terciario, más que todo, se da en hospitales tipo 3 y tipo 4. Continuemos con la atención integral. A partir del año 99, cuando se cierra la atención primaria, viene entonces la atención integral a partir del año 2000 con la Gaceta Oficial 36.876. En esa atención integral, que fue el modelo de atención integral para la época, ahora es atención integral ya como programa, uno de los propósitos era ampliar la cobertura de los servicios de salud, reordenar y racionalizar el uso de los recursos humanos y físicos y buscar mejorar la equidad, la calidad, la eficiencia y la eficacia del sistema de salud e incrementar la satisfacción de sus usuarios y proveedores. Estas eran características que tenían la atención, o en un principio funcionó excelente porque era una atención que llegaba hasta la comunidad. Se veía el paciente, la familia e iban a la comunidad a hacer visita domiciliaria. Lamentablemente, como todo, se acaba y ahora solamente volvemos a una medicina no común y corriente. Tenemos después la atención medicina de familia, que comparte con otras especialidades, es decir, el médico de familia no solamente lo ve el médico de familia, sino que se apoya en especialidades como ginecología, como neumonología, etc. Que integra la ciencia biomédica, conductual y social, es decir, ya se empieza a hablar entonces de no solamente de la enfermedad, sino que también en la conducta del paciente y su parte social, que va a ser estudiada, y que es capaz de resolver entre el 90 y 95% de los problemas de salud. Proporciona cuidados continuos e integrales del individuo, la familia y la comunidad. Y hace énfasis en la relación médico-paciente y familia. Entonces, por eso se llaman especialistas en médico de familia, porque entra a formar parte de esa familia a la que están tratando por algún problema. Y luego tenemos la atención médica de barrio adentro. No sé si ustedes recuerdan cuando hablamos de los sistemas de salud, que dijimos que cada gobierno que llegaba pues implementaba un nuevo sistema de salud porque quería mejorar lo que no venía funcionando bien. Esas eran promesas. Y aquí tenemos uno de ellos. Cuando llegó el gobierno de este que tenemos, socialismo, en el año 98-99, uno de sus ofrecimientos fue la atención de barrio adentro. Y ese barrio adentro dice que tiene prioridad en la política, es la prioridad en la política del Ministerio Popular para la Salud, lo que tenemos en este momento. Responde a las necesidades sociales de la población, especialmente la excluida. Y
y basada en principios de equidad, universalidad, accesibilidad y gratuidad, y contribuye a mejorar la calidad de salud y vida de los pacientes. Tipos de consulta. Tenemos que tener que son consultas de primera. Es sinónimo de paciente nuevo y de consulta nueva. Son pacientes que vienen por primera vez al establecimiento de salud. Son pacientes que vienen referidos de un nivel ambulatorio. Pacientes referidos de otra especialidad de la misma institución. O pacientes por primera vez pero por una patología. Estas son varias maneras de registrar consultas de primera. Consulta sucesiva es sinónimo de sucesivo, consulta de control o consulta subsiguiente o segunda consulta también se le llama. Son las visitas subsecuentes a la primera vez a la misma especialidad, porque recuerde que si va a otra especialidad es de primera para la especialidad que está yendo por primera vez. Consulta sucesiva para la institución y control de la misma patología. Todo eso se registra como consulta sucesiva. La interconsulta o consulta interdepartamental son las consultas que solicita el médico tratante a otra especialidad para conocer su opinión sobre el caso. Sucede mucho en varias consultas, sobre todo las quirúrgicas, cuando piden una interconsulta con cardiología. ¿Por qué? Porque necesitan saber cómo está el paciente desde el punto de vista del corazón, de funcionamiento, etc. Porque si va a ir a quirófano, lo va a necesitar. Dice que para la estadística se contabiliza como consulta de primera. Ojo con esto y es importante que lo tengan presente. Las interconsultas se contabilizan como paciente de primera vez para la consulta que lo está viendo como interconsulta. Ahora, la interconsulta, cuando piden una interconsulta para paciente que está hospitalizado, tenemos de dos maneras cómo lo vamos a registrar. Si el paciente hospitalizado es llevado a la consulta externa, entonces se contabiliza como una actividad para la consulta. Pero si el paciente no puede movilizarse, sino que el médico se traslada desde la consulta para la sala de hospitalización, entonces no se puede registrar esa actividad por consulta, sino se registra a nivel de hospitalización. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta porque es importante para calcular indicadores. Hablemos ahora de una parte importante que nos interesa a nosotros como técnicos, que son los registros a nivel de consulta. Dice que son tanto y tan variados los datos que se recolectan a nivel de consulta que hay necesidad, pues, de tenerle mucha atención a todos estos registros que se llevan allí y que van de acuerdo a lo que se quiere informar en un momento dado. Últimamente he oído que en los hospitales piden mucha información, que todos los días nos piden información, pues tenemos que adaptarnos a la situación en este momento del sistema de salud. Dice que el técnico en estadística de salud tiene la responsabilidad de garantizar la obtención de los datos y que el sistema de información estadística a nivel ambulatorio debe producir información para la gestión y nos sirve para controlar, evaluar y garantizar la calidad de los servicios. Ahora, ¿quién hace los registros? Dice que el técnico en estadística de salud es quien finalmente estará tabulando y presentando la información. Por lo tanto, debe hacer un estudio exhaustivo de lo siguiente. El técnico coordinador a nivel de una consulta debe estar atento a todos estos registros que se llevan a nivel de consulta porque él es responsable de la obtención de todos estos datos. Primero, revisar los objetivos establecidos para la obtención de datos del nivel ambulatorio y de cada especialidad. Las normas existentes para hacer los registros,
los datos necesarios a recoger, el personal encargado en la recolección de datos, los formularios usados, definiciones y términos usados, evaluar y hacer recomendaciones de los lineamientos a seguir. A nivel de consultas ambulatorias tenemos la fuente de información. Entre ellos el primero es la historia clínica, por supuesto. Recuerde que tenemos una historia clínica personal, familiar y una por cada especialidad, porque cada especialidad tiene su propio requerimiento para recolectar información. Otro registro o fuente de información importante es la hoja que llamamos la hoja de morbilidad diaria. Y entre ellos pues tiene muchos datos que se recolectan. Recuerde cuando hablábamos de variables, bueno, pues aquí les digo las variables que tiene este registro de movilidad. Tiene fecha, tiene la especialidad, apellido y nombre del paciente, la edad, sexo, procedencia, por municipio, parroquia, tipo de consulta, en los diagnósticos, el médico tratante, la condición, si es especialista o residente, la hora de atención. Y dice algo muy importante, el registro de la hora de comienzo y finalización de la consulta contabilizado para cada médico. Este dato es importantísimo y es un dato básico para construir los indicadores para evaluar las consultas. Y allí tenemos muchas fallas con nuestro personal que recolecta esta información a nivel de la consulta. Otro registro es la estadística diaria de consulta. Tenemos total de pacientes de primera, sucesivos, interconsulta, las horas médicas utilizadas en consulta de los pacientes inasistentes. Y además tenemos, como dijimos, que las emergencias también son consultas ambulatorias, pues el libro de registro a nivel de la emergencia. Algunos tendrán un libro, otros tendrán una hoja que se lleva y que se va encuadernando en un momento dado, pero tiene que haber un registro a nivel de las emergencias. Seguimos con los registros. Tenemos ahora la hoja de enfermedades notificables. Esta información se llena diariamente y se pasa al servicio de epidemiología. En este formulario lo llena el personal técnico después de terminada la consulta o al otro día si es del área de emergencia. Este otro formulario importante que está bajo la responsabilidad de los técnicos que laboran en esa área. Consulta no realizada, por supuesto, también se refiere a la consulta que no se realiza por diferentes motivos. Y hay que registrar el motivo de la suspensión de la consulta en un momento dado. ¿Por qué? Porque hay que justificar el por qué los indicadores están bajos. Si nosotros justificamos los motivos de suspensión de la consulta en un momento dado. Tenemos otros registros que son poco frecuentes. Por ejemplo, pacientes en cola de espera. Son pacientes a los cuales se les da orden de hospitalización para resolver sus problemas quirúrgicamente y están esperando que haya una cama para ser hospitalizados. Pacientes rechazados, pues son pacientes que no se atiende por cualquier motivo, porque ya está el cupo completo y no se le puede dar cita, por llegar tarde y el médico no lo quiso atender, por tener que tomar una nueva cita por X causa, porque el médico no asistió, etcétera, etcétera. Y la procedencia, que es un dato importantísimo y que también tenemos fallas al hacer el registro, la procedencia es el sitio donde reside habitualmente el paciente. No podemos confundir lo que es el estado con los sitios de procedencia. Si estamos en el estado Mérida, todos los pacientes serán del estado Mérida y uno que otro vendrá del Táchira, de Trujillo, de Barinas, pero eso no es la cantidad, la mayor cantidad son del estado Mérida. Pero la procedencia, de dónde procede ese paciente que viene a la consulta, entonces viene del páramo, de Mucuchíe, de Timote, viene de la zona sur del lago, puede ser del Vigía, de Tucaní, puede ser de Santa Bárbara del Zulia, aquí mismo de la ciudad de Mérida. No todos vivimos en Mérida, uno vive en Ejido, en la parroquia. Todo eso hay que anotarlo, porque es importante para las estadísticas. Bueno, por último tenemos un pensamiento que me parece importante colocárselo a ustedes que están en formación. Dice,
Vive como si fuese a morir mañana. Aprende como si fuese a vivir siempre. Ese pensamiento de Mahatma Gandhi. Y lo relacionan con la importancia de hacer las cosas con gana e intensidad, es lo que quiere transmitir el activista indio en esta frase, tanto para la vida en general como para el aprendizaje en particular. Afrontarlo con motivación es la clave para disfrutar de lo que estás haciendo y aprendiendo.